Hola, bienvenidos. El tema que vamos a ver a continuación se denomina tipos de fuerzas. Empecemos primero por una definición. Según la fuerza es toda causa agente capaz de modificar el estado de reposo, movimiento o la forma de los cuerpos materiales. La fuerza es un vector, por lo tanto, se aplica para ella todas las propiedades de los mismos, es decir, tiene magnitud, dirección y sentido. Existen diferentes sistemas de fuerzas: colineales, concurrentes, paralelas. Empecemos con las colineales. Esas se definen de la siguiente manera. Actúan sobre una misma recta de acción, como vemos en el dibujito de la cuerda. Pueden ir ambas hacia la derecha o pueden ir en sentidos opuestos. Fuerzas concurrentes son aquellas cuyas fuerzas de acción pasan por un mismo punto. Por último, tenemos fuerzas paralelas. Pueden tener el mismo sentido o pueden ser diferente sentido, como en las imágenes. Con esto podemos darnos cuenta las fuerzas que están presentes en nuestra vida cotidiana. Ejemplos de una fuerza. El primer ejemplo que vamos a analizar son las colineales, pero aquellas que actúan en el mismo sentido. Las colineales no es otra cosa más que las que actúan en una misma línea, en el sentido que es igual. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sumar. El ejemplo que tenemos a continuación es el siguiente. Si tenemos una fuerza de 5 newtons y una fuerza de 3 newtons que ambas actúan hacia la derecha, la resultante sería fuerza 1 más fuerza 2, es decir, 5 más 3, y mi resultado sería 8. También lo podemos resolver gráficamente como se muestra en la figura. Sistema de fuerzas que actúan en sentido contrario. Es igual a la diferencia de las intensidades de las fuerzas actuantes y tiene el sentido de la fuerza mayor. Tengan cuidado con eso. Si tenemos el siguiente ejemplo, la fuerza 1 son 10 newton hacia la derecha y la fuerza 2 son 4 newton hacia la izquierda. Actuando sobre el cuerpo, la resultante es fuerza 1 menos fuerza 2. Por lo tanto, serían 10 menos 4. Y mi resultado serían 6 newton, actuando en el sentido de la fuerza mayor hacia la derecha. ¿Qué pasaría si estuvieran al revés? Si en la fuerza 1 fueran 4 newtons y la fuerza 2 fueran 10 newtons, simplemente se van a invertir y ahora va a ser 4 menos 10 y el resultado va a ser 6, pero no va a ser actuando hacia la derecha, va a ser actuando hacia la izquierda. De acuerdo al primer ejemplo de las fuerzas colineales, los siguientes ejercicios resuélvelos. No son más que colineales, suman o restan, ¿de acuerdo? Cualquier duda pueden comentar. El siguiente ejemplo de fuerzas ya no son colineales, ya las vamos a representar en lo que es el plano cartesiano. Entonces tenemos lo siguiente. Fuerza 1 es igual a 70 newtons que se encuentra exactamente en el eje de las X y la fuerza 2 es igual a 40 newtons que se encuentra en el primer cuadrante con 30 grados. Entonces se va a hacer lo siguiente. Primer paso, siempre tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Recordemos eso. Primer paso, entonces, trazamos el eje de las Y, trazamos el eje de las X, ponemos nuestras respectivas letritas, cuáles van a ser positivas y cuáles van a ser negativas, y representamos nuestros vectores. El primero es de 70 newtons, el segundo es de 40 newtons, recordando que es a 30 grados con respecto al eje de las X. Entonces, una vez teniendo esto, hacemos la especie de tablita y vamos a poner sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y analizamos vector por vector. El primer vector que vamos a analizar es el de 70 newtons. Recordemos que para las fuerzas en X va a ser la función coseno y para las fuerzas en Y va a ser la función seno.
Entonces ponemos 70 coseno de 0 y con y va a ser 70 seno de 0. Ahora el siguiente vector. Hacemos nuestros respectivos cálculos en la calculadora y escribimos 70 coseno de 0 y nos va a quedar 70 más 40 coseno de 30 y nos va a dar a 34.64 newtons. Hacemos la suma porque ambos son positivos y nos da 104.64. Siguiente caso, sumatoria de fuerzas en Y. 70 seno de 0 nos va a dar a 0 y 40 seno de 30 nos va a dar a 20. Sumamos ambos y nos da a 20 newtons. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es 104.64 newtons y sumatoria de fuerzas en Y es 20 newtons. Recordemos, para sacar nuestra fuerza resultante, como ya están en el plano cartesiano, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que es sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Entonces escribimos 104.64 al cuadrado más 20 al cuadrado. Damos igual y hasta lo último damos raíz y nuestro resultado final va a ser 106.53 newtons. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular la dirección. La dirección se calcula con la función tangente, que no es más que sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Dividimos la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X, es decir, los 20 newtons entre 104.64 newtons, danos un resultado de 0.191. Utilizamos la función inversa de la tangente, le damos shift tangente y el ángulo es 10.82. Comprueba el siguiente resultado. La fuerza resultante nos tiene que dar 225 newtons.